SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Hace un par de años, en una fecha FIFA, Messi había acabado su sesión de entrenamiento en el predio de Ezeiza, que es la ciudad deportiva que tiene la selección argentina para preparar los partidos. Tras la sesión se puso a ver al equipo sub-20, al que entrenaba su amigo Javier Mascherano. Se estaba jugando ya el partidillo y Messi no necesitó ni 5 minutos para darse cuenta. ¿Quién es ese? El que juega en el medio, el rubito, preguntó Messi. Es Nico Paz, juega en la cantera del Real Madrid, le contestaron. Ese chico juega bien, contestó Messi. Y ya sabéis que Leo no es precisamente de regalar elogios a nivel individual, pero sí, Nico Paz sorprendió en su momento a Leo Messi allá por 2022. 2 años después, Nico ha debutado ya con la absoluta y lo hizo regalándole un pase de gol a Messi en el partido contra Bolivia. Y justo al regresar con su equipo, con el Como, por cierto, entrenado por el amigo de Messi, Cesc Fábregas, marcó el primer gol, su primer gol en la Liga italiana, que sirvió para rescatar un empate ante el Parma. Nico es un chico tranquilo, incluso a veces un poco frío, parece más escandinavo que argentino si atendemos a su apariencia, rubio y ojos azules, y a su personalidad. Pero tiene un entendimiento del juego, una calidad técnica, una zurda que valen mucha pasta. El Real Madrid lo ha traspasado, pero tiene el 50% de su ficha y también opción de recompra. Ahora Nico Paz sueña con jugar un mundial al lado de Messi. La bendición de Leo ya la tiene. Bueno, hoy debutó Nico, que también tiene muchísima calidad, un chico muy joven, que entiende perfectamente el juego, que está con un entrenador que es amigo, lo conozco y lo hace crecer muchísimo y bueno, ojalá sigan apareciendo jugadores de este tipo y podamos seguir haciendo este juego que tanto nos gusta. Más allá de la edad, es un jugador que tiene una cabeza impresionante, por eso está donde está y ojalá siga creciendo y nosotros lo podamos seguir ayudando a crecer de nuestro lado, como hizo hoy, que debutó, tuvo minutos, jugó, disfrutó. Y creo que él en este equipo se va a sentir cómodo también, pues tenemos mucho la pelota y él creció con eso y tiene mucha calidad. Vamos allá con una nueva edición, nuevo episodio de Play Fútbol. Evidentemente tendremos mucho espacio, le vamos a dar contenido a la Champions, tenemos partidazos, doble enfrentamiento español-alemán con ese Real Madrid-Borussia Dortmund, el partido del Barça contra el Bayern de Múnich. Bueno, le vamos a dar caña a la Champions, también la Europa League, lo mejor del fin de semana. Enseguida viene Paquillón Mariscal y nos cuenta 3 cositas que destaca de lo ocurrido este fin de semana, pero le vamos a dedicar la portada a Nico Paz. Estaba dándole vueltas con quién podía hablar yo de Nico Paz. He hablado con gente que le ha tenido, con entrenadores que le han tenido, pero es que Fermín Suárez, el gran Fermín Suárez, ha estado comentándole tantos partidos de Youth League cuando destacaba en el equipo juvenil de Arbeloa que digo, nadie mejor que el gran Firmino para hablarnos de Nico Paz. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Hola, gran Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Tú eres, me decías fuera de antena, bastante de Nico, ¿eh? O sea, no vamos a ser Mucho. aquí demasiado objetivos, para empezar porque es el hijo de un mitazo como es el mítico Paz del Tenerife. Que era defensa, Sí. Y le ha salido un jugón como hijo, media punta fino, zurdo, y el primer día que lo comentamos en Youth League con Jaume Naveira fue un 0-6 ante el Celtic.
yo creo que era el debut de Arbeloa en Youth League, creo que era la primera temporada con el juvenil en competición europea, y realmente fue un vendaval, y allí pues también descubrimos a César Palacios, que es otro chico brutal, Yusi, Manuel Ángel, pero lo de Nico Paz nos llamó la atención, firmó un doblete, y ese día pues ejerció en la que creo que es su posición, aunque puede ser incluso falso extremo derecho, falso 9, pero creo que en esa tercera altura del centro del campo, más relacionada con la media punta, ahí es donde vemos el máximo potencial de Nico Paz. De hecho, es la posición en la que le está utilizando Cesc Fábregas. Generalmente Cutrone es el punta titular, el delantero centro, además un delantero centro bastante físico, que a pesar de no medir más de, no llegar al 1,90 m ni mucho menos, pero fija centrales, le genera ese espacio a Nico Paz, pero seguramente es lo que decías, Fermín, es su posición ideal, pero se ve también que ha sido falso 9, se ve también que es un jugador agresivo. En el gol que marca el otro día contra el Parma, que es un gol de romper al espacio, es decir, que por más que podamos decir que es un media punta, él sí que tiene esa mirada agresiva de buscar última línea, de buscar también, no solo pedirla siempre al pie, sino pedirla también alguna vez y moverse al espacio. Sí, es que es muy completo, la verdad. O sea, estamos hablando de un media punta de 1,86, normalmente le gusta más salpicar el costado diestro, porque a partir de ahí pues traza diagonal, se perfila y puede golpear de zurda. Ese pase lanzadora con rosca buscando el lateral izquierdo que se incorpora, eso lo buscaba mucho en el Real Madrid, y luego es un jugador que tiene asociación, que tiene pie, que protege muy bien el balón. O sea, una vez mete cuerpo, ahí es muy complicado que el defensor pueda acceder. Luego el golpeo que tiene es maravilloso, último pase, es un jugador fino, es un jugador realmente completo en todo lo que haces, porque es que tiene esa potencia, pero a la vez tiene la precisión, entonces conjuga esas dos almas que no siempre van unidas. Un gol y 3 asistencias en lo que llevamos de Serie A. Acaba de debutar con la selección de Argentina. Acabamos de escuchar las palabras de Leo Messi, la bendición que en su día tuvo de Leo Messi. Estamos hablando de un proyecto de futbolista bastante importante. Recordamos lo que hemos dicho antes, el Madrid tiene el 50% de su ficha, es decir, si el Como decide venderlo, me lo invento, a un Chelsea por 50 millones de euros, el Madrid recibiría 25 millones de euros, y además tiene cláusula de recompra, que también es un tema bastante interesante de cara al Real Madrid. Aquí lo fácil, Fermín, es decir que el Madrid se equivocó firmando a Güler y dejando salir a Nico Paz, pero hay que decir dos cosas. Una, que el futuro de Nico, el Madrid lo tiene, no voy a decir perfectamente atado, pero bueno, tienes una cláusula de recompra y además tienes el 50%, sí. No te la has jugado a dejarle simplemente y que sea lo que Dios quiera del futuro de Nico, es decir, tiene cierto control el Real Madrid, eso por una parte. Y por otra, claro, si Güler estuviera en el Como, seguramente se estaría saliendo también. Tal cual, Bruno. Si es que al final Ancelotti es complicado que vaya a tomar una mala decisión de ese tipo. O sea, si Nico Paz estuviera ya volando y estuviera en dinámica Real Madrid primer equipo y sabes que te asegura una bolsa de goles y un impacto, pues ya jugaría. Pero es que tienes a perfiles como Brahim, como Arda Güler, que salpican un radio de acción similar. Arda Güler viene de ser el mejor con Turquía en la Eurocopa junto a Baris Yilmaz, y realmente es un jugador de presente mucha vigencia. Nico Paz estaba en dinámica Primera Federación, es un jugador que ha de ganar continuidad, que ha de ganar impacto, porque para todo ese talento todavía tiene poco impacto, y esto es importante recalcarlo, y ha de seguir creciendo, y si realmente llega un momento en que va rompiendo techos, pues es que el Madrid lo va a recuperar. Veremos qué es lo que pasa con el futuro de Nico Paz. Queríamos hablar un poquito de este talentazo que acaba de nacer a nivel de selección absoluta con la Argentina de Leo Messi, regalándole una asistencia a Leo en el día del hat-trick de Bolivia, y en la misma semana marcando su primer gol en la Serie A. Tiene buena pinta y lo queríamos comentar con el gran Fermín Suárez. Fermín, como siempre, un placer. Muchas gracias. Abrazo, Bruno. Vamos ya con la Champions. Llega ya la tercera jornada de la nueva Champions, una tercera jornada que, bueno, viene cargadita de partidazos, doble duelo, como decíamos antes, hispano-alemán, con ese Real Madrid-Borussia Dortmund, con el Barça-Bayern, martes y miércoles respectivamente cada uno de los dos. Y bueno, empezamos ya a ver cositas en la clasificación, lo vamos a comentar todo con Aritz Gabilondo y con José David López, que ya me escuchan. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y está por ahí también José David López, el gran David, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañero? Muy buenas. Mirad, ahora mismo están Dortmund, Brest, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa y Juve son los 7 primeros clasificados. Están los 7 con 6 puntos y completaría el top 8, los equipos que se meterían directamente a los cuartos de final, el Manchester City, que en este caso está con 4 puntos. A partir de ahí, con 4 puntos están Inter, Sparta de Praga, Atalanta, Sporting de Portugal, Arsenal y Mónaco. Con 3 puntos el Bayern, el Barça, el Real Madrid, Lille, Paris Saint-Germain, Celtic, Brujas, Feyenoord y Atlético de Madrid. A partir de aquí es 24º el PSV Eindhoven con un solo puntito. Aquí hemos dicho ya los equipos que pasarían a esa ronda de playoff previo y completarían la clasificación: Stuttgart, Bolonia, Shakhtar, Dinamo, Leipzig, Girona, Sturm Graz, Milan, Estrella Roja, Salzburgo, Slovan de Bratislava y Young Boys. Aritz, ningún español en el top 8. No sé si hasta qué punto te sorprende. Hombre, me sorprende negativamente porque evidentemente están 3 de los equipos y además los 3 más potentes en esos puestos del 8 al 16 y el otro, que es el Girona, está fuera del 8 al 24 y el otro está fuera incluso de los 24 primeros, ¿no? O sea que es bastante llamativa el arranque que han tenido los clubes españoles en esta Champions. Pero bueno, está todavía un poco por definir. Fíjate, sí. Lo del Brest segundo, pues es bastante sorpresa. Es más, diría, echando un vistazo, que de los grandísimos favoritos al título, para mí el Liverpool es el único que ha hecho 6 puntos. De hecho, los demás no han conseguido hacer pleno en las 2 jornadas que llevamos, y eso también te dice un poco que todavía está esto arrancando y que los equipos seguramente vayan a más. Del top 8 yo destaco también lo que decías, que el Brest sea segundo, con una diferencia de +5 en goles a favor es tremendo. Que el Aston Villa, habiendo jugado contra el Bayern, lleve 6 puntos me parece de un mérito también tremendo. Ojito al Aston Villa. Luego que el Sparta de Praga esté décimo con 4 puntos a estas alturas también es noticiable. Y David, te quería tirar por Leipzig y Milan, 2 equipos de los que esperábamos bastante. Están con 0 puntos, inicio de momento difícil. Es verdad que el Leipzig no ha tenido rivales fáciles, le tocó el Atlético en el Metropolitano, le tocó en el segundo partido de la Juventus, pero bueno, al fin y al cabo 2 equipos de los que esperábamos que estuvieran mínimo en el top 24, entre los 24 primeros, ahora mismo sin puntuar. Sí, cuando estabas diciendo la eternidad de lista que tenemos ahora como clasificación, sí, que todavía cuesta uno entenderla o ponerse un poco en la línea, es lo que más me llamaba la atención. El Milan es verdad que para mí superadísimo los 2 partidos, es decir, el 0 puntos que tiene el Milan ante el Liverpool y también después ante el Leverkusen, más allá de lo corto del resultado, verdaderamente fue superado sobradamente. Es un equipo que, bueno, nuevo técnico, muchas modificaciones, sobre todo tanto en defensa como en ataque, un equipo que tiene que encontrar automatismos y que creo que a medida que vaya pasando el tiempo, verdad que Fonseca o no le dan opciones y se lo cargan antes, o verdaderamente creo que va a contar con la suficiencia como para que por lo menos tenga unos meses todavía de acople de situación. No me preocuparía demasiado. Si sigue alguna jornada más así, evidentemente esto le daría como para quedarse fuera. El Leipzig no me llama la atención porque es verdad que los 2 partidos ha estado, yo creo que para poder puntuar en ambos, ha perdido solamente por un gol y ha tenido ocasiones suficientes como para haber puntuado en los 2 partidos, así que en el caso del Leipzig es muy engañoso, no solo por los rivales, sino por la imagen que ha dejado, que ahora mismo el equipo alemán esté con 0 puntos. Pero es verdad que lo más llamativo de los que ahora mismo no se meterían y se quedarían fuera de todo. Vamos ya al lío con los partidos que tenemos esta semana, analizarlos en su previa, que me parecen muy interesantes. Aritz, empezando por el Real Madrid Borussia Dortmund, reedición de la última final que hemos tenido en la Champions. Es otra de las cosas que te regala este nuevo formato. En el formato antiguo esto sería imposible directamente porque los 2 hubieran sido cabezas de serie, y en cambio en este formato sí que podemos tener este partido. Hizo una prueba Ancelotti en el partido en Vigo contra el Celta, con Tchouaméni, Camavinga, Fede y Bellingham. Bellingham era una especie de falso media punta derecho, lo definió así Ancelotti después del partido. No es que jugara un partidazo del Madrid, yo creo que el partido de Bellingham fue sí bastante completo, y luego Vinicius y Mbappé arriba, con Vinicius cayendo más a la izquierda, Mbappé algo más de libertad de movimientos.
No sé si es una prueba también de cara a estos dos partidazos que tiene el Madrid esta semana, Dortmund y Barça, a tener un equipo que se sujete un poquito más, que ya acepta Ancelotti, que tiene a dos jugadores, Vinicius y Mbappé, que no van a presionar demasiado, pues al menos añadir un cuarto centrocampista, un cuarto elemento ahí en el centro del campo que sí que le dé algo más de solidez a un equipo al que, a pesar de meter 4 centrocampistas, el Celta le llegó también bastante fácil, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, al final tiene que ser Modric un poco el que de esa inspiración, ¿no? El otro día en Vigo y en otras ocasiones. O sea, yo creo que le falta fútbol al Real Madrid con ese planteamiento. De hecho, lo vimos también en Lille, ¿no? Salió con bastante músculo en medio campo y acabó perdiendo. O sea, que el resultado realmente de Vigo yo creo que no esconde las carencias que tiene el Real Madrid con el centro del campo que ahora mismo tiene, que ya sabemos todos que esa ausencia de Kroos pues va a ser difícil de subsanar, ¿no? Enfrente, bueno, el Dortmund es verdad que es un equipo que normalmente deja jugar. La verdad es que no está bien. Estuve viendo el otro día el partido frente al San Pauli y a mí la sensación que me transmite el equipo es que no está nada bien. Es cierto que en Champions hemos visto partidos, por ejemplo al Celtic en casa que le arrolla y le pasa por encima, pero es un equipo que ahora mismo llega en un mal momento, pero con un delantero centro en un gran momento. O sea, es un poco contradictorio, pero el nivel de Guirassy es lo que realmente puede hacer soñar al Dortmund con rascarle algo al Real Madrid, que de otra manera, viendo el nivel general de este equipo ahora mismo, parece difícil de pensar. Guirassy está en 12 goles en los últimos 8 partidos, una burrada. Es verdad que tiene un asterisco esto, que 5 goles son en ese doble partido con la selección de Guinea contra Etiopía. Marca un hat-trick en el primero y marca 2 en el segundo. Pero bueno, si vamos a fútbol de clubes, en los últimos 5 partidos con el Dortmund, Guirassy marca 7 goles. Es verdad, David, que no es ese delantero que sale del área, falso 9, que se asocia con todo el mundo, que bueno, que también puede aportar, que no es un futbolista que sea un tronco directamente, pero básicamente es un delantero centro de toda la vida, un rematador y que está en ese nivel de acierto que estaba el año pasado en el Stuttgart y que no lo ha perdido. Sale mucho del área, pero no precisamente para asociarse, sino para de alguna manera sacar la defensa de zonas más cercanas a su propia portería y poder hacer lo que seguramente mejor hace, que es correr el espacio, porque tiene una arrancada, sobre todo por zancada principalmente, muy, muy importante. Ya el año pasado en Stuttgart dio un nivelazo con jugadas precisamente donde rompía el espacio y así marcó un montón de goles. Después ese instinto del área claramente está demostrando que también lo tiene en el Dortmund, donde no se le da tantos contextos de ese tipo, más allá de que el fútbol de la Bundesliga para mí le va perfecto porque es un fútbol de muchas transiciones. Por eso creo que le va muy bien esa sensación rocambolesca que tiene este Dortmund. Es verdad que Adeyemi también ha empezado marcando muchos goles, pero va a estar lesionado. Teóricamente no va a estar para ese partido ante el Real Madrid. Sigue teniendo un montón de lesiones siempre este equipo, que es algo que le viene acompañando en los últimos tiempos. Pero lo que más tiene son dos cosas, Bruno. Fuera de casa baja muchísimo el nivel, hasta el punto que solamente ha ganado un partido esta temporada fuera de casa, fue en Champions precisamente ante el Brujas. Viene de perder ante Unión Berlín fuera de casa el último partido y llevarse 5, por ejemplo, ante el Stuttgart, en un partido que por nivel podemos pensar que más o menos es donde debía haber dado el do de pecho. Y lo segundo que le sucede es que es un equipo totalmente imprevisible. Es decir, la imagen que está demostrando en Champions no tiene nada que ver con la que demuestra, como decía Aritz, este mismo fin de semana, sufriendo mucho hasta el final ante el San Pauli, incluso jugando en casa. Es un equipo muy imprevisible que si tiene el día claramente con espacios te puede reventar, pero yo dudo que vaya a tener ese contexto demasiado claro en el Bernabéu, así que para mí claramente favorito el Real Madrid. Hablaba de las bajas David, de Aritz, y con esto ya cerramos. Adeyemi es baja. Pascal Gross salió en ese partido que citabas sustituido contra el San Paulo. Sí, pero son optimistas. Dicen que lo más seguro es que pueda jugar el partido. Me parece absolutamente fundamental que juegue Gross por la seguridad que da en el centro del campo, porque es un poco el organizador del equipo. No sé si tuviste la misma sensación. A mí Emre Can con pelota, con balón en el partido ante el Sao Paulo, y me pareció un horror. O sea, perdió balones. Es verdad que luego lo recupera la mayoría, porque en el duelo defensivo es tan fuerte, es tan potente que casi te compensa una cosa con la otra. Pero vamos, el momento de presionar para el Real Madrid puede ser un buen momento cuando la tenga Emre Can, que no está nada fiable.
Sí, además la gente está ya muy cansada de él y está siendo muy criticado en Rechan. De hecho, el otro día, hasta que se supo que el cambio de Gross había sido por alguna molestia física, la gente no podía entender, ¿no?, que quitara a Gross y no a Emre Can, que no hay color, evidentemente, entre la calidad técnica que tiene un jugador con el otro. Yo creo que Gross es un fichaje muy inteligente del Dortmund, es un mediocentro que le va a dar mucha calidad y mucho sentido al juego, y me parece fundamental que pueda estar en el Bernabéu. Son muchas bajas las que tiene el Dortmund. Estoy con David, que es algo que se repite año tras año en el Dortmund, y bueno, pues una vez más, y con la desgracia también de que Nuri Sahin se está encontrando con esos jugadores con los que no puede contar, en algún caso importantes, como Adeyemi, que había empezado como un tiro la temporada, pues todo eso al final va lastrando la regularidad y la competitividad del equipo. El Dortmund sería algo así como Kobel en la portería, Ryerson, Anton, Schlotterbeck y Ben Sebaini en la línea de 4 atrás, con Emre Can y con Pascal Gross en ese doble pivote, Brandt, que es el otro que está en un gran momento, que fue el motor del equipo también, metiendo últimos envíos, yo creo que fue de los más destacados en el partido contra el San Pauli. Brandt decía en la media punta, Malen falso extremo derecho porque cae mucho por dentro, Savitzer falso extremo izquierdo porque tiene extremos pero los mete mucho por dentro, y Guirassy arriba, aunque entró Bino Gittens en la segunda parte. Y como siempre, cuando entra desde el banquillo, este jugador tiene un impacto tremendo. Dio la asistencia en el gol de Guirassy. Eso en el Real Madrid-Borussia Dortmund. No sé si alguien iba a decir algo o pasamos al Girona. No, yo solamente iba a decir que eso habla, ese 11 que estás tú diciendo, que es mejor que el del año pasado. Eso habla del milagro que fue que este equipo jugara la final de la Champions el año pasado. Ahí lo dejo. Sí, estoy... ¿No? Que hay que quitarle la primera parte del apellido ya. Sí, es verdad, hay que decir Gittens, tienes razón. Sí, que no le gusta que no querías. Eso pasó con Ferreira Carrasco también, si os acordáis, que luego de repente pasó a ser exclusivamente Carrasco. Está bien, cada uno tiene derecho a que le llamemos como le da la gana, evidentemente, pero lo podrían hacer ya al principio de su carrera y así nos meten en el lío y no nos acostumbramos. Nah, esto es una coña. Evidentemente, Jamie Gittens, a partir de ahora, Jamie Gittens, ya sabéis que hablamos del mismo jugador. Vamos ya con el Girona Slovan de Bratislava. David, ¿nos podemos ir a que el Girona tiene mejor equipo, a que al Slovan de Bratislava le metió el Celtic 5, un 5-1 y el City un 0-4, a lo que quieras? Podemos ir al análisis táctico incluso, pero este es sí o sí el partido del Girona. O sea, si no gana este partido jugando en Montilivi, a un equipo que está, si no me equivoco, penúltimo en esta clasificación que relataba antes, pues es que ya no va a quedar ninguna opción de clasificación. Un equipo que se clasifica por primera vez para Champions, un equipo que claramente le queda grandísimo el mero hecho de haberse clasificado para un torneo así, que sufrió hasta el final para lograrlo en fases previas, que es más propio de Conference que de una competición como la que verdaderamente refleja los focos de los mejores del mundo, muy lejos de todo eso que da el Slovan de Bratislava. Se está viendo además en los primeros partidos que claramente le queda muy grande, que no tiene jugadores ni siquiera contrastados, porque evidentemente el obstáculo que se encuentra un equipo del fútbol eslovaco para meterse en estas líderes pues es absolutamente milagroso, así que solamente se puede aplaudir lo que está haciendo el Slovan, pero evidentemente eso conlleva que el Girona tiene que ganar este partido. Creo que la línea que estamos viendo en Champions dista mucho de lo que se esperaba, más allá de que es verdad que todos los retoques que está teniendo que hacer Michel, pues creo que le está quedando todavía, va a necesitar más tiempo para mecanizar todo. Creo que la sombra de lo que hizo el año pasado sigue pesando mucho y en contexto Champions todavía más. Partido ante Feyenoord creo que refleja bastante la locura que es este equipo ahora mismo. No levanta cabeza porque sigue un poco en esa línea, quizás defensivamente en algunos tramos de algunos partidos da la sensación de que ha mejorado, pero resultadísticamente al final el equipo acaba cayéndose. Bueno, cuando llegas a una cita Champions en casa y no te va bien el primer día, el segundo la oportunidad se vuelve oro si el Slovan de Bratislava el que te viene a casa, así que si no lo aprovecha el Girona, probablemente estaremos hablando, Bruno, de que el Girona se va a quedar sin opciones ya de meterse en la siguiente fase. Y lo que tiene que pensar el Girona es que tuvo opciones muy serias de puntuar en los dos anteriores partidos y fueron ante rivales bastante más potentes que el Slovan, ¿no? En París pierde en el último minuto y por un error de Gazzaniga, y en el segundo partido pierde ante el Feyenoord en un encuentro que fue una ruleta rusa permanente, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Girona es verdad que ha pagado un poco la novatada, ¿no? De jugar en la Champions y de encontrarse un poco ante el contexto de la máxima competición europea, pero no me parece que haya hecho malos partidos como para llevar 0 puntos ante dos rivales
potentes. Y luego lo del Slovan, pues es verdad que no tiene nombre ninguno y que no ha competido en los 2 primeros partidos, pero tiene jugadores como, por ejemplo, Kasia, el georgiano, Bimer, el austríaco, son centrales o defensas que tienen cierta experiencia. O sea, que ahí sí que puede ser un equipo que a nivel defensivo, aunque no lo está demostrando, pueda darle al Girona algún problema. Están, por cierto, Bruno, los Beys, que son tanto padre míticos, como hijo, míticos, que fueron uno seleccionador de Eslovaquia y el jugador que parecía en su día en el Español también, que iban a ser muy importantes. Los dos están en este equipo, verdad que han pasado seguramente por mejores momentos en su carrera, pero no deja de ser llamativo que en el momento en el que fue el eslovaco encuentra por fin un equipo en Champions, estén ellos dos también, no se lo querían perder. Sí. Tigran Barsegian, el armenio, está en 8 goles en 10 partidos de la Liga, y luego a mí me encantó en el doble partido de eliminatoria previa, del playoff previo, Marko Tolic, el croata, media punta. La verdad es que sin él es imposible que hubieran eliminado al Midtjylland, y estuvo a muy buen nivel. Bueno, que es todo o nada para el Girona contra el Slovan de Bratislava. Saltamos al otro gran partido, 2 históricos, un clasicazo europeo como es un Barça-Bayern de Múnich, esta vez con Flick en el banquillo. Mira, Aritz, os voy a empezar preguntando, haciendo la misma pregunta que me ha hecho mi hijo esta mañana. Mi hijo me ha dicho, si puedes elegir, me ha dejado jodido 5 minutos. O sea, he tenido que pensar mucho la pregunta, y es una pregunta de fútbol, obviamente. Y me ha dolido bastante. Me ha dicho, si puedes elegir, ¿te quedas con Lewandowski o con Harry Kane, Aritz? Oye, que sean esas preguntas las que te hace tu hijo, que sean las más difíciles estas, ¿eh? Hombre, algo bueno ya sabemos que has hecho en la vida, entonces. Si me pregunta por el logaritmo, si me pregunta por el logaritmo neperiano de pi, ya sabe que tiene un problema. Así que mejor que me pregunte Kane o Lewandowski. Aritz, a ver, te digo una cosa. No te escurras, tienes que contestar, ¿eh? Sí, no, quiero contestar, vale. Pero estaba haciendo tiempo. ¿Lewandowski o Kane? Yo Lewandowski. Me parece que, fíjate lo que te digo, que uno analiza a Harry Kane lo que ha sido en su carrera, y aunque no haya tenido títulos, me parece que es un delanterazo impresionante, pero lo considero más un 10 que un 9, y eso que mete muchos goles. Sin embargo, Lewandowski, por lo que ha sido en el Bayern, en el Borussia Dortmund anteriormente, lo que ha conseguido incluso con Polonia, que siendo una selección de perfil medio en Europa, la ha conseguido llevar a todas las Eurocopas, incluso a mundiales, y también el nivel que está dando en el Barça, aunque tuvo esa época un poco de zozobra como el resto del equipo, pero yo creo que en líneas generales me quedo con Lewandowski. En la última década, seguramente son top 3 de delanteros centros del mundo, probablemente. O sea, la pregunta de tu hijo tenía su aquel, pero verdaderamente está muy bien tirada y es difícil separar las carreras de los dos. Yo creo que Kane ha empezado a ser un 9 más en el Bayern. Un 9 me refiero a cifras, porque él sigue siendo un 10, verdaderamente, porque suma mucho en asistencias, pero verdaderamente las cifras goleadoras ya verdaderamente han pegado un golpe ya en la mesa. Fíjate que lleva el año pasado 36 goles, es decir, son unas cifras abrumadoras. Evidentemente, ya cuando llega a ese nivel, lleva ya 8 en esta temporada, son cifras que seguramente en otro momento no esperábamos de él, y ahora ya claramente es un 9 de cifras goleadoras. Evidentemente, más allá de todo eso, Lewandowski en cifras no le gana a nadie, en regularidad menos, incluso cuando alguien ha dudado de él, ha renacido, y de qué manera lo está haciendo ahora en el Barça. Yo le hubiera dicho a tu hijo que Lewandowski, pero desde luego que si dentro de 2 años es Kane, la respuesta no me parecería rara. Yo tengo que ser, a mi hijo le he dicho que Harry Kane, yo tengo que ser fiel a lo que yo creo. A mí me gusta más, como estilo de delantero, me gusta más un Kane. No digo que Lewandowski no sea capaz de hacer cosas fuera del área, que las hace, y las hace bastante bien, además, a pesar de lo que puede pensar la gente, pero Kane es lo que decís, es que puede, si le pones de media punta en un equipo, te lo puede hacer perfectamente, y se asocia y tiene pase en largo. Es que me parece un jugador total. Pero claro, le he dicho esto a mi hijo y me dice 0 títulos, 0 títulos, y Lewandowski tiene Champions y demás. Le digo, vale, si nos ponemos materialistas, me vas a pegar una paliza en la respuesta. Pero bueno, que tiene eso aquel, y a mí Lewandowski sobre todo me parece de los mejores rematadores de los últimos 20 años, pero con mucha diferencia. Cristiano y Lewandowski, los
mejores rematadores de área con diferencia en las últimas décadas. En fin, que va a ser uno de los duelos, pero no el único. Vamos a ver un duelo bonito en los banquillos entre Flick y Kompany. A mí me está gustando bastante el Bayern de Kompany, más allá de de una racha de partidos, esa derrota contra Aston Villa, que chutó muchísimo más el Bayern de Múnich, ese empate contra el Leverkusen, en el que fue superior también seguramente el Bayern ante el Leverkusen de Xabi Alonso. A mí me está gustando bastante Aritz de momento y no esperaba que tuviera el impacto que ha tenido Kompany, me esperaba que hubiera bastantes más dudas y de momento le estoy viendo al equipo bastante bien. Absolutamente de acuerdo. Es más, yo creo que lo dijo aquí hace un par de semanas con vosotros. A mí me parece hasta esa derrota en Birmingham, incluso digamos que con esa derrota en Birmingham también y con el empate ante el Leverkusen, incluso también con el empate ante el Eintracht, me parece el equipo que mejor ha empezado de los grandes de Europa el Bayern, porque ha conseguido acoplarse bien a la filosofía de Kompany, sobre todo le ha metido un ritmo a los partidos. Como bien decías, ese encuentro contra el Leverkusen de Xavi que seguramente para mí es de entre dos equipos potentes de Europa de esta temporada en el que más diferencia ha habido de un equipo respecto al otro, y eso que acaba el empate el partido, pero es un asedio permanente, sobre todo el segundo tiempo, empequeñece al Leverkusen como muy pocos equipos han hecho desde que ha llegado Xavi allí. Ahí entendí que estamos ante un Bayern de una dimensión que seguramente vaya a ser bastante importante. El fichaje de Olise me parece fundamental porque es un jugador que encaja de maravilla tanto por la banda derecha, que es donde él prefiere jugar, como por dentro incluso, que lo ha puesto ahí también Kompany. Y luego, bueno, pues algún nombre propio que estaba empezando a sonar fuerte. Quiero poner el de Pavlovic, que se rompió el otro día. Bueno, creo que se ha roto la clavícula, sí, y no va a poder jugar. Es una baja muy potente, pero estaba haciendo las cosas bien y yo creo que indica también el trabajo con mucho sentido que va a tener Kompany en este Bayern, ya que yo creo que va a hacer crecer claramente. Es baja Pavlovic, David, y es duda, sí, seria duda, porque hace bastante que no juega Musiala por un problema en la cadera. Le estábamos viendo a Musiala en un nivelazo tremendo, más allá de que goles y asistencias no era igual de los más destacados de Europa, su nivel de producción de peligro era bestial, y no es lo mismo, un Bayern con o sin Musiala, y de hecho habría una ventana ahí, Aritz, que me parece interesante. Vimos a Thomas Müller jugar por detrás de Kane en el partido ante el Stuttgart, que golea el Bayern por 4-0. Vamos a ver qué hace para, si no está Musiala, suplir al crack alemán. Yo creo que va a repetir. Fue una prueba el otro día con Stuttgart. Va a colocar a Müller, que es el chico para todo desde hace tanto tiempo, que además tiene muy buena relación con el gol, que los automatismos lo conoce perfectamente, que la Champions es un terreno que verdaderamente a él nunca le ha quedado grande desde que era un chaval, así que me da la sensación que lo va a repetir. Gnabry en una banda, Olise por la otra. El que se está cayendo de todo esto es Sané, que claramente ahora mismo está un paso por detrás, incluso Coman. Es verdad que Coman, producto también de las constantes lesiones que tiene, pues le cuesta tener regularidad. Fíjate que 4 extremos acabo de decir en nada. El y te falta Tel, que podríamos incluirlo también. Sí, que seguramente Tel podría entrar incluso como segundo punta, pero es verdad que la aureola de Thomas Müller al final hace que él se sobreponga. A mí la baja de Pablo, como decía, me parece muy grave para el comportamiento del equipo, sobre todo sin balón, porque es el jugador más posicional, el jugador que tiene mucha amplitud. Cuando el Bayern tiene que intentar no descoserse, que es difícil, porque en la tesitura actual del Bayern se descose con una facilidad tremenda. Que no esté Pavlovic significa que tiene que estar Paliña, que le está costando entrar, pese a que ha pagado un dineral por él. Laimer a veces también entra en esa zona, pero tampoco acaba de ser fijo porque le colocan en diferentes roles. Ha sido lateral derecho, ha sido centrocampista por la derecha. Goretzka se ha caído también muchísimo, entra ya muy poco en ese sistema de rotación, así que para mí es una baja muy grave. Yo creo que jugará Paliña, pero dudo también que vaya a dar el mismo comportamiento que imagina de Pavlovic. Pero es verdad que el equipo se parece mucho, Bruno. El Barça actual y el Bayern para mí son los dos mejores equipos de Europa en números y en maneras de entender el fútbol. No es casual que por allí pasara el mismo que ahora mismo está haciéndolo también en el Barça en cuanto a filosofía, que Hansi Flick, y a mí me parece que los dos equipos se parecen mucho. De hecho, si miras ahora mismo los resultados y sobre todo lo que hicieron, por ejemplo, esta última semana, mira las estadísticas en posesión, en remates, en paradas del portero rival, en ocasiones, incluso en expected goal, que suena un poco friki, pero muestra mucho cómo pueden ser los partidos, se parecen muchísimo porque tienen estadísticas casi similares. Con las bajas está jugando Guerreiro de lateral derecho, Davis va a ser lateral zurdo, están jugando muy bien
bien con la fórmula de Kompany de salir a campo rival, de anticipar, de tirar línea de fuera de juego. Upamecano, Kim están jugando a muy buen nivel, así que bueno, están las cartas encima de la mesa. No llega al nivel de perfección, prácticamente podemos decir, tirando la línea de fuera de juego que está teniendo la defensa del Barça. Es una cosa de loco. O sea, es que son números del Milan de Saki. Una auténtica burrada lo que están consiguiendo, el trabajo de línea defensiva que hay ahí con Cubarsí e Íñigo Martínez, pero también los laterales, Valde, Koundé, está siendo formidable y ganó el Barça por 5-1 al Sevilla. Yo no espero ningún cambio así muy bestia, y con esto acabamos rápidamente esta eliminatoria. Este partido, quiero decir, Aritz, en la alineación del Barça, más allá de que volvían algunos jugadores que han estado lesionados que tienen que ser importantes, Gavi, Fermín y compañía. Dani Olmo no tuvo ningún minuto. Yo creo que casi seguro que va a repetir el 11 que vimos golear al Sevilla ayer. Aquí hay una cosa, que cuando tú tienes tantas lesiones y graves, al final, si te recompones a través del mercado o incluso de la cantera, que es lo que ha hecho el Barça, cuando vuelven esos jugadores lesionados tienes una mejor plantilla de la que tenías cuando cayeron, ¿no? Porque ahora entra Gavi, por ejemplo, en dinámica del equipo, ya debutó incluso ayer ante el Sevilla, y pues está por ahí Marc Casado, que no hubiera aparecido en ningún caso probablemente si no hubiera estado él. O vuelve Dani Olmo y se encuentra con que Rafinha está jugando por dentro y lo está haciendo a las mil maravillas, ¿no? Incluso la presencia de Ansu Fati en algún partido, como es el caso del de ayer, pues aunque no esté todavía al nivel, y ojalá podamos volver a verle, ¿no?, alguna vez al que tuvo en su día, pero son elementos que hacen que la plantilla pues sea más amplia. Yo no sé si va a haber cambios, pero desde luego Flick tiene, y gracias a él se lo ha ganado, tiene la opción de poder hacer innumerables alineaciones ahora mismo, porque tiene un fondo de armario que él mismo se ha construido de gran nivel. Tal cual. Voy un pelín justo de tiempo para el partido del Atlético de Madrid contra el Lille. Os hago una cada una. El Lille ya nos encantó, nos gustó muchísimo David contra el Real Madrid. Y a mí ya me encantaba Zegrova, bueno, ya lo habíamos comentado, los jugadores así interesantes. Se ha lesionado Thiago, que es una baja muy importante para el Lille, pero lo de Ayoub Boadi, este chaval que cumplía 17 años el día del partido contra el Madrid, 17 años, centrocampista que empieza ya a ser internacional sub-20 con Francia. Estamos hablando de un chaval con un desparpajo. David me dejó impresionado en el partido contra el Madrid, Sí, no le queda grande, la verdad. Fíjate que la capacidad que tiene, además, con y sin balón. Es decir, es un chico que igual tiene amplitud para ayudar posicionalmente al equipo, como cuando la tiene que ayudar en esa transición, en el ser el primer receptor, en salida y demás. Verdaderamente el comportamiento que está teniendo es muy bueno. Es muy parecido, a mí me parece, en ese sentido, a André Gómez, el veterano que va a tener cerquita de él. Y yo creo que eso también le ayuda a que su entrada al equipo haya sido muy buena. Y es un equipo que yo creo que te puede sorprender mucho, porque por la manera que tiene de jugar le gustan mucho los espacios, está funcionando muy bien defensivamente, lleva una buena línea ahora de resultados porque lleva más o menos un mes y pico sin perder, y tiene varios jugadores en buen momento. Ya hablamos de Zegrova, Ángel Gómez, el inglés, está entrando ya incluso con la selección inglesa, Jonathan David cada vez es más consolidado y lo raro es que se haya quedado en el Lille incluso esta temporada. Bueno, yo creo que es uno de esos equipos que quizá no dicen mucho, pero que el comportamiento que está teniendo en Champions es muy bueno y seguramente este partido puede acabar de refrendarlo. Y cierro contigo, Aritz. Se está viendo la importancia de Lenormand en este equipo. Está con una sensación de ser más frágil el Atlético de Madrid casi en cada partido, y bueno, en el encuentro de ayer se lesiona Lenglet, lo de Barrios, que estaba jugando a muy buen nivel. Arriba tiene dinamita el Atlético con Griezmann, con Julián, con Sorloth. Evidentemente ha mejorado mucho el ataque respecto al año pasado, pero la solidez defensiva, que es una de las cosas que se buscaba, yo la vuelvo a ver amenazada en estas últimas semanas. Sí, fíjate que venimos de un partido en Champions contra el Benfica que fue un 4-0 y fue probablemente uno de los peores partidos de la era Simeone, ¿no? Y lleva ya unos cuantos años, o sea, como para hacer un buen análisis, pero es verdad que sin Lenormand pues el equipo defiende de otra manera y en realidad el Atlético de Madrid, por muchos buenos jugadores que fiche arriba, su estilo, su sello tiene que ser defensivo. A mí me parece que es lo que le ha llevado a Simeone a llegar muy lejos en el Atleti, y si pierde eso va a ser complicado.
En cambio, bueno, pues por ejemplo lo de que Griezmann esté fresquito sin ir a la selección le va a venir muy bien, ¿no? Ayer en ese partido frente al Leganés acaba resolviendo por un gol de chispa, que probablemente teniendo 2-3 partidos más de selecciones casi por mes, pues te hace que no estés con esa frescura y no llegues a esos balones. Así que eso va a ser también importantísimo para el Atlético de Madrid. La jornada 3 al completo para martes a las 6:45, 2 partidos, el Milan-Brujas y el Mónaco-Estrella Roja. Ya para el horario de las 9 de la noche, como hemos dicho, Real Madrid, Borussia Dortmund y Girona Slovan de Bratislava, se completa con Aston Villa-Bolonia, un interesante Juventus-Stuttgart, tiene que mejorar el PSG de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain-PSV, Arsenal-Shakhtar y Sturm Graz Sporting de Portugal. Para el miércoles, en horario 6:45, doble partido adelantado, se va a jugar el Atalanta-Celtic y también el Brest-Leverkusen. Para el horario de las 9, como hemos dicho, Barça-Bayern de Múnich y Atlético-Lille. También tenemos un Benfica-Feyenoord, un clasicazo del fútbol europeo, Manchester City-Sparta de Praga, Leipzig-Liverpool, Salzburgo-Dinamo de Zagreb y Young Boys-Inter. Me quedo sin más tiempo, como siempre, placer absoluto compartir tertulia de Champions con vosotros y análisis extensivo y exhausto como hemos hecho. Aritz, David, a disfrutar de la jornada, un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, adiós. Ya lo hemos dicho que íbamos a hablar también de la jornada 3 de la UEFA Europa League. Saludo a mi compañero Fernando Rodríguez, es la persona que está este año ayudándonos a darle luz a toda la jornada de Europa League. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bueno, ahora repasaré la clasificación, pero ya tenemos 2 jornadas disputadas, vamos ya por la tercera, va a ser este próximo jueves y hay cositas interesantes. Vamos a ver, de los equipos que estaban llamados a realmente hacerlo bien y demás, el Tottenham de momento es el que está dando la cara. Tenemos titulares como que el United no ha ganado todavía, o que la Roma, por ejemplo, o la Real Sociedad incluso estarían fuera del top 24. Miras a la clasificación, Fer, y ahora mismo es bastante curioso, ¿eh? Sí, es muy, muy curioso porque sobre todo lo que decías tú, miras las 8 primeras plazas, las que dan el pase directo a los octavos y te encuentras equipos con los que yo cuando hicimos la guía al inicio de la competición, la mini guía que hicimos nosotros, por ejemplo, nunca imaginé ver al Olympique de Lyon segundo, Steaua de Bucarest cuarto clasificado también, los 2 con 6 puntos y sí que, por ejemplo, está ahí la Lazio. Está el Tottenham, que tú has dicho que es de los favoritos, el que está quizá dando un poco más el nivel que esperábamos, pero luego me sorprende mucho también ver ahí dentro de esos 8 al Ajax, al Galatasaray, y lo que dices de los favoritos, el Porto ahora mismo es 24º, que estaría marcando el límite de jugar ese playoff de 16avos, y el Real Sociedad y Roma estarían fuera, y también el Besiktas, que tiene 0 de 6, que me parece también un equipo que tiene mucho talento arriba como para haber encajado 7 goles y haber marcado solo 1 en lo que va de competición. Lazio, Lyon y Tottenham, los 3 primeros clasificados con 6 puntos. Tenemos las sorpresas que decía ahora Fer. Vamos a repasar lo que tienen también los equipos españoles. Si te parece, Fer, empezamos por ese Maccabi Tel Aviv Real Sociedad, que es un partido marcado más allá de lo deportivo, por tintes políticos también. Encuentro que se va a disputar en Belgrado. Evidentemente ahora mismo en Israel no se puede jugar ningún partido. Sería debatible también si los equipos israelíes, de hecho hay un debate en Europa de por qué no se deja, la UEFA no está dejando a los equipos rusos y sí que está dejando a los equipos israelíes participar en competiciones europeas, incluso la selección de Israel, ya no solo los clubes que podría tener de alguna manera un pase, sino también directamente a la selección de Israel. Pues bueno, el partido se va a jugar en Belgrado, como digo, tintes políticos que van a marcar el encuentro, evidentemente, y buen resultado y buen partido, te diría, en general de la Real en Girona, en Montilivi, para darle seguramente al equipo Txuri Urdin un poco de ánimo, enchufarle oxígeno a un equipo que estaba bastante irregular en este tramo inicial de temporada.
Sí, la verdad que lleva unas últimas jornadas, ¿no? La Real Sociedad ya en Liga creo que ha subido un poco el nivel. Creo que le está penalizando mucho el acierto de cara a portería. Por ejemplo, lo que decías tú contra el Girona, creo que, por ejemplo, Óscarson, que es un jugador del que se espera muchísimo, tiene 2 ocasiones muy claras para hacer gol y al final las 2 una la acaba definiendo fuera, otra incluso llega al defensa antes de que pueda definir un mano a mano delante de Gazzaniga, pero bueno, creo que la Real sí que ya por fútbol estamos viendo que es un equipo que yo creo que va a ir hacia arriba y que va a competir por estar en puestos europeos, en Liga, porque creo que tiene mucho talento y creo que es cuestión de tiempo que esas piezas al menos terminen de encajar. No sé si Óscarson va a ser un delantero de 20 goles, de 15 goles, no sé, pero creo que tiene jugadores ahí de segunda línea, tiene a Kubo, tiene Oyarzábal, Bryce, Susic, tiene muy buenos futbolistas y creo que al final la Real contra el Maccabi debería ser el partido en el que consiga, ¿no?, su primera victoria. Como tú dices, lo juegan en el estadio del Partizan, en Belgrado, pero creo yo que la Real Sociedad tampoco puede dejar pasar muchas jornadas, ¿no?, sin empezar a sumar de 3, porque creo que aquí los empates a puntos en la clasificación, va a haber muchos equipos muy empatados y creo que necesita ya empezar a sumar de 3 y la verdad que creo que es un partido propicio para ello. Sí es cierto que bueno, al final siempre hay un rival y el rival, el Maccabi en su liga, es un equipo potente, un equipo que es, si no me equivoco, es líder, es un equipo que le va a intentar poner las cosas difíciles, pero al final creo que jugar fuera de casa también a ellos les deben notarlo, les debe pasar factura. Y hay un futbolista que a mí me llama mucho la atención ahí en el Maccabi, que es Dort Turgeman, que me suena que ya en algún Play Fútbol se ha hablado de esa generación de jóvenes futbolistas israelíes de ese europeo sub-19 en el que creo que son subcampeones, del sub-20 en el que son terceros, y el delantero de esa generación, que es Dort Turgeman, me parece un jugador a tener en cuenta en el Maccabi. Sí, habíamos hablado de él también en el Mundial sub-20 que se juega en Sudamérica. Habíamos hablado de él con Aitor Karanka, que fue precisamente su entrenador en Maccabi, un delantero que tiene muy buena pinta. Está también el mítico Eran Zahavi, pero sí, muy ya de cara a futuro, mirando un poco a lo que puede ser Dort Turgeman. Estamos hablando de 5 goles en partidos de Europa League, 3 goles en 5 partidos de Europa League entre fase de clasificación previa y los que se han jugado ahora de Europa League, así que sí, a tener en cuenta el nombre de Zahavi. El Athletic Club va a jugar contra Slavia de Praga, siguen con el mítico Terpichowski en el banquillo, es partido en casa, partido para que el Athletic vuelva a hacer el fortín de San Mamés y sume otra de los 3 puntos, Sí, son 2, el Athletic y el Slavia, además están igualados a 4 puntos los dos en la clasificación, no han perdido. Y bueno, lo mismo, el Athletic, que antes del parón de selecciones dejó ahí muchas dudas, sobre todo desde el punto de penalti, ¿no?, contra el Girona, se ha desquitado este fin de semana contra el Español. Creo que el nivel de los Williams, sobre todo de Iñaki Williams, es una pasada, está dando un nivel, yo te diría que quizá el mejor de su carrera, sin ninguna duda. Y bueno, había la duda de cómo iba a estar el equipo de Valverde sin Ollán Sánchez, ¿no?, que es el enganche del que pone a correr realmente a los Williams en este equipo, y la verdad que contra el Español fue Berenguer el que ocupó esa posición y firmó un partido en el que dio 2 asistencias, además anotó un golazo, y creo que el Athletic en San Mamés debería hacer valer su condición de local para seguir en la senda de los 3 puntos, para dar otro pequeño saltito en esta clasificación, a ver si en función de resultados evidentemente puede entrar en el top 8, en el top de los equipos que van directos a octavos. Y sí es cierto que el Slavia de Praga me parece un equipo que tiene jugadores muy asentados, ¿no?, en el fútbol, te diría, al menos en su selección. Creo que el capitán Jan Boril, Lucas Provoz, me gusta también lo poco que le he visto del delantero, que es Tomás Chori, que viene de anotar 2 goles ahora en el parón de selecciones. Y creo que son jugadores que están muy asentados en la selección de República Checa, y bueno, al final es un equipo que en su liga es muy también dominante, muy potente.
y creo que jugarlo de local en este partido es importante porque, bueno, el jugar allí en Praga es al final, hemos visto partidos del Barça hace unos años allí, que es un poco el infierno de Praga, ¿no? Y creo que aquí el calendario sí que ayudó al Athletic un poco, porque este partido fuera de casa creo que la condición de favorito del Athletic sería un poco menor, la verdad. Sí, Tomás Jori, recordamos, delantero internacional checo, 1,99 m, de los pocos futbolistas que están, jugadores de campo especialmente, cerca de los 2 metros, y que acaba de llegar del Victoria Pilsen, seguramente el futbolista a nivel ofensivo más a tener en cuenta. Yo dejo otro nombre encima de la mesa, el Hadji Diouf. Es lateral izquierdo, de hecho está jugando como carrilero porque muchas veces... Interior. Sí, interior o carrilero zurdo. Está jugando muchas veces con 3 centrales Slavia de Praga y bueno, ha debutado ya como titular en la selección, en esa posición de lateral zurdo. Lo firmaron hace un año del Tromsø y este año siendo defensa / centrocampista, lleva 5 goles en 9 partidos en Liga Checa, así que el Hadji Diouf, tan solo 19 años, jugador bastante a tener en cuenta. Fer, del resto de la jornada, ¿qué destacamos? Bueno, yo del resto tengo aquí apuntados un poco en función de lo que hemos comentado en la introducción. Hay 4 partidos que me parecen muy llamativos. Vamos rápido para que no nos lleve mucho tiempo. El primero que tengo aquí apuntado es el Porto-Hoffenheim, porque creo que el Porto, con un punto de 6, tiene que ganar y no me parece un rival especialmente sencillo el Hoffenheim, que aunque en Bundesliga es cierto que no está muy solvente, o sea, le está costando sacar los puntos. Es cierto que en la Europa League lleva 4 de 6 y creo que es un equipo al que le va a costar. Ya lo hemos dicho en casi todas las secciones que hemos hecho de la Europa League. A mí me gusta mucho ver a Samu en el contexto europeo. Creo que Samu Morodion viene igual de hacer 4 goles con la sub-21. Creo que es un delantero que se está confirmando como una alternativa real para al menos formar parte de la selección de Luis de la Fuente de cara a compromisos futuros. Y además hay un futbolista que es eterno, ¿no? Que es Kramaric, que también lleva en Bundesliga 4 goles en 5 partidos, me parece, y creo que ese duelo de delanteros y ese duelo entre el Porto y el Hoffenheim puede marcar un poco el camino del Porto en la competición. Pues sí, estaremos pendientes de ese partido. ¿Algo más? ¿Destacas alguno más? Fíjate. ¿Hay alguno que estás obligado a destacar? Sí, hay otros 2 más que te destaco. El primero es el Fenerbahce Manchester United, que creo que es la vuelta no, porque realmente es el Manchester United quien visita a José Mourinho. Creo que es un partido que es muy bonito, con aroma incluso te diría Champions, y de un United que bueno ha ganado un Premier este fin de semana, pero no termina de arrancar. Creo que Ten Hag solo ve muchos fantasmas. El otro día le recuerdo unas declaraciones que es la prensa básicamente quien inventa todos los problemas del Manchester United, una cosa un tanto extraña. Y el siguiente que también tengo aquí apuntado, que seguramente haya, además, pediría a la gente que lo vea también, ¿no? Es el Tottenham AZ, que se disputa en el estadio del Tottenham, y que creo que hay muchas ganas de ver a la pareja de centrales del Tottenham, que me está gustando mucho este año, el Romero Van de Ven, y bueno, de escuchar al comentarista que lo hará en Movistar, que seguro que lo va a hacer de lujo. Jovencito, pinta bien, guapete, todo lo que gana lo deja en casa. Bueno, que estaremos comentando ahí ese Tottenham AZ en Movistar este próximo jueves. Y precisamente ahora, mira, viene hilado perfecto, Fer, porque me voy con Paquillo Mariscal y vamos a empezar hablando del Tottenham, de esa buena victoria del Tottenham en el derbi contra el West Ham, y precisamente de esa pareja de centrales de las más solventes de Europa, ese Cuti Romero, Miki Van de Ven. Gracias, Fer, la semana que viene más. Un abrazo, hasta luego. Abrazo, Bruno, chao. Vamos ya con el tramo de actualidad. Bueno, lo dicho, hay que hablar de ese Romero Van de Ven, de esa victoria del Tottenham, importante para el equipo de Postecoglou en el derbi contra el West Ham. La verdad es que un partido bastante disputado en el que le tocó remontar al Tottenham, pero bueno, vamos a hablar de más temitas, ¿eh? Vamos a hablar de Omar Marmoush, hay que hablar del egipcio, de ese pedazo de futbolista que tiene el Eintracht de Frankfurt a pesar de la derrota contra el Leverkusen, y también de otro egipcio, de Mohamed Salah, también de Curtis Jones, 2 jugadores clave absolutamente en la victoria del Liverpool por 2-1 contra el Chelsea. Paquillo Mariscal, compañero y amigo, llamada hasta Jaén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo?
Pues muy bien, como siempre con ganas de charlar contigo de fútbol, siempre es un placer. Romero Van de Ven, qué pareja de centrales. No sé si Gabriel Magallanes y Saliba y no hay en el panorama europeo muchísimo mejores, ¿eh? Para mí están ahí, efectivamente, y evidentemente el Saliba Gabriel Magallanes ya tenía foco desde el curso pasado, encima dando un pasito adelante Gabriel Magallanes en momentos decisivos del Arsenal, pero a mí es que lo de Romero Van de Ven, sobre todo el hecho de cómo va creciendo Van de Ven, ¿no? Que ya el curso pasado, bueno, y los que nos seguimos en el Wolfsburgo, vimos que era un proyecto de jugador muy interesante, un central que, bueno, había que medirlo en la Premier, y lo demostró el curso pasado, pero este año yo creo que ha dado un paso adelante, sinceramente. Porque por las necesidades del sistema, que sabemos que Postecoglou está apostando por un único pivote, bien Bissouma, bien Betancourt, más lo de Kulusevski interior, Maddison, más 3 puntas, y al final los centrales están muy expuestos y Van de Ven está dando un rendimiento, porque Romero ya lo conocíamos, o sea, Romero sigue siendo ese central agresivo, que en los duelos es súper eficaz, que también se atreve a salir jugando y conducir, pero Van de Ven con esa capacidad también para rendir cerca del perfil izquierdo del lateral, como juega con Países Bajos cuando Udogie se interioriza, muy completo y entre ambos muy complementario. Sí, es una pareja súper complementaria. Es verdad que Van de Ven a la hora de salir jugando también te da un plus. Cuti Romero es bastante sólido también con el balón, no pierde muchos balones, se atreve también a veces a meter pases progresivos, pero Van de Ven entre los pases que puede meter y sobre todo la capacidad en conducción que tiene, conduciendo en el cambio de ritmo, es un central bestial. Había diferentes estudios que ponían su velocidad al nivel de la de Kylian Mbappé. Estamos hablando de unas cifras de un futbolista fuera de concurso a nivel de velocidad. Eso para corregir, para un equipo como el de Postecoglou, es oro. Y mira, no marcó Brennan Johnson, que venía una racha goleadora arriba bestial, pero volvió a marcar Heung-min Son. Participa en 3 acciones que son gol y que son clave en la segunda parte. En el gol de Bissouma mete un pase que es diferencial, un pase hacia el corazón del área que acaba finalmente en un pase atrás que es gol de Bissouma. Mete también, hace una acción de crack en un gol en propia puerta de Todibo y acaba marcando también, como el buen vino, no envejece mal el bueno de Heung-min Son, Futbolista que son ya 10 temporadas, Bruno, en el Tottenham. Yo creo que todos hemos pensado en algún momento, sobre todo cuando se fue Pochettino, probablemente que iba a dar el salto, ¿no? En su día se rumoreó que un perfil para el Real Madrid, evidentemente antes de la irrupción de Vinicius y tal. Pero yo me sorprende que no haya salido, haya buscado irse a un club, yo creo que por nivel, porque un nivel sostenido, como tú has dicho. Son 32 años ya y siempre, pues es verdad que la pareja que hizo con Harry Kane fue enorme el curso pasado, cuando sin el propio Harry Kane, sin un perfil como Solanke de 9, rindió muy bien, siempre polivalente, esa capacidad de salir con los 2 pies, de golpear. A mí me parece de ese club de infravalorados que tanto amamos, pues el coreano uno más y que parece que va a acabar su carrera, al menos los mejores años en el Tottenham, ¿no? Pasamos a la Bundesliga, vamos a acabar luego con ese partido, esa victoria del Liverpool contra el Chelsea por 2-1. Omar Marmoush, Paquillo, marcó un gol, provocó un penalti, un disparo al palo, 4 regates completados en 4 intentos y le hicieron falta en 6 ocasiones. Una de ellas, como digo, la del penalti. Le hicieron una falta dentro del área que fue el penalti que él mismo transformó. Y ganó 10 duelos de 15. Además, Paquillo, de los números de ese partido, de su personalidad, te diría que es que está en un contexto bastante ideal. Es verdad que jugando en ese 4-4-2 que dibuja muchas veces el Eintracht de Frankfurt, con libertad de movimientos junto a Ekitike, teniendo espacio para correr, es casi ideal el contexto, pero cada vez le veo hacer más cosas en zonas distintas del campo, en contextos distintos, incluso atacando a defensas más cerradas. Ojito, porque me parece uno de los nombres de la temporada, Al menos una de las revelaciones que ya el curso pasado demostró, son 17 goles y 6 asistencias con el Eintracht, un equipo que evidentemente no produce lo que otros clubes más top, ¿no? O sea, que se ha buscado la vida mucho, ha sido autosuficiente, y ya el curso pasado cogió el relevo de Kolo Muani, que se fue al PSG, que dejó una impronta importante en el Eintracht,
Y tú lo comentabas, yo creo que el cambio de sistema de Dino Tom Moller al 4-4-2, que hay que recordar que el Eintracht venía jugando 3-5-2, 3-4-2-1. Yo creo que la baja de William Pacho precisamente al PSG la ha hecho recolocar un poco el sistema. Y el año pasado sí era que lo tiraban muchas veces a un costado, jugando no como única referencia, y aún así rindió muy bien, pero este curso, con Ekitike, que hace una gran pareja arriba porque se complementan, cuando uno baja a recibir, normalmente Marmus, el otro estira en profundidad, y es lo que tú dices, vimos una amplia gama de remates y un jugador autosuficiente la temporada pasada, pero es que este año tiene ese puntito de flechita hacia arriba, el nivel de confianza, estado de confianza brutal, y no solamente cuando puede correr el Eintracht, que normalmente suele ser el rival que juega un poquito más replegado y ellos salen en transición, sino que cuando tiene que tener la pelota, tiene regate en corto, en espacios reducidos, o sea, ojito que son 25 años, quizá un perfil más desconocido para el gran público, pero que está para todo, ¿eh? Compitió muy bien el Leverkusen, fue capaz de remontar y la verdad es que seguramente lo mereció. Gol de cabeza finalmente de Boniface que le daba los 3 puntos al equipo de Xabi Alonso, pero el Eintracht dio mucha guerra, como está dando durante toda la temporada. Sí que tengo ganas de ver a Marmoush en otro contexto. Fíjate, vamos a hablar un poco de la posición y con esto cerramos lo del futbolista egipcio. En otro equipo, en otro conjunto que ataque sin tantos espacios y demás, yo tengo alguna duda si puede ser el delantero centro único, es decir, si no juega en un 4-4-2, que por ejemplo en un 4-3-3, verle de 9, verle siempre de espaldas a portería, creo que no sería su mejor fútbol. Sí que creo que puede jugar de media punta en un 4-2-3-1, es decir, moviéndose ahí entre líneas. Tiene unos controles orientados, más allá del regate, unos controles orientados que alucinas, o sea, se gira súper rápido y con un control te elimina a un rival muchísimas veces. Por eso le puedo ver de media punta y le puedo ver en el extremo izquierdo. No sé si tú coincides y le verías en ese contexto. Sí, el extremo izquierdo lo hemos visto alguna vez, incluso con la selección de Egipto, y creo que jugando a perfil cambiado, porque es diestro, trazando diagonales, yo creo que necesita ver el fútbol de cara. Estoy contigo, porque con un único 9 en un equipo que puede ir a por él, que irá algún equipo más todo a por él, que juegue con un único punta, me deja dudas porque no es su principal virtud, ese juego de espalda o esa sentir al central detrás y tener que tirar apoyo, descarga. Pero como complemento, como bien te decía antes, como está jugando con Ekitike, que él tenga más movilidad y se sienta, por decirlo de alguna manera, el crack ofensivo, sin lugar a dudas. Yo tengo ganas de ver a este jugador en Champions. La verdad es que me está llamando muchísimo la atención su último año y medio, como dice Paquillo. Esta temporada son 10 goles y 6 asistencias sumando todas las competiciones y acabamos de arrancar. De un egipcio a otro... Te leía en Twitter, Paquillo, y es que tienes toda la razón. Se acaban ya los adjetivos con Mohamed Salah, que si miras a las estadísticas puras y duras, pues marcó un gol y dio una asistencia. O sea, ya fue absolutamente clave para que el Liverpool se llevara los 3 puntos. Pero es que había momentos en los que sus compañeros le lanzaban tremendos melonazos y él se sacaba un control de la chistera, te aguantaba la pelota, estiraba la jugada hasta llevar al Chelsea a defender en área propia. Para mí, el inicio de partido del equipo de Maresca fue muy bueno, llegaban por los costados, creo que el plan de partido era más que adecuado, con Lavia y Caicedo en muchos tramos imponiéndose en el centro del campo, y lo de Salah otra vez es de quitarse el sombrero de nuevo. Mira, por irnos a las estadísticas puras, Bruno, su peor temporada en Anfield fue la 19-20 con 23 goles y 13 asistencias. Luego no ha bajado de 25 goles, 30, 31, 44 el primer año. Incluso el último año suyo en Roma, por hablar un poco de la figura de Salah, que fue la 16-17 con Spalletti, que formaba aquella famosa media punta con Nainggolan, anotó 19 goles y 12 asistencias. O sea, antes hablamos de Heung-min Son sobre el rendimiento sostenido y me parece que un trocito de Anfield es que de Mohamed Salah. Yo no sé el día que se marche de ahí en qué lugar lo colocarán en jugadores históricos del club. Ya sabemos que por el Liverpool han pasado auténticos jugadorazos desde hace muchísimos años, pero me parece de verdad historia pura del equipo. Y como tú bien decías, en todos los contextos habido por haber estas últimas temporadas, sobre todo evidentemente con Jürgen Klopp, que sabíamos lo que jugaba, pero que Arne Slot no exime de juego directo, como hemos visto de Van Dijk, como vimos ayer de Van Dijk, o de que alejar del portero, y siempre se busca la vida, siempre aparece. Me parece, porque dentro del top 5 de mejores jugadores del mundo,
En algún momento habrá estado por ahí Salah. Yo creo que es como la etapa de Robben, ¿no? Con Cristiano Ronaldo y Messi, que nunca, siempre estaba ahí porque estaban los dos cracks que había por encima, pero es una barbaridad lo del egipcio. Y hay que destacar también lo de Curtis Jones, que ya antes del parón internacional estuvo a buen nivel, no en vano lo acaba llevando Lee Carsley con la selección absoluta inglesa, y que, bueno, provocó 3 posibles penaltis. Hay 3 acciones en las que puede pitar perfectamente penalti sobre Curtis Jones. Uno al final es el que acaba pitando y marca en una buena acción de buen llegador, porque cambia el remate justo al final para que Robert Sánchez no pueda hacer nada a pesar de su salida, para marcar el que era el definitivo 2-1. Un jugador que siempre se está ofreciendo como línea de pase, que si es necesario te baja la base para pedir la pelota. Yo, es verdad, Paquillo, que veo muy asentado ese Gravenberch-McAllister, con Gravenberch haciendo ya de mediocentro más posicional, jugando a buen nivel. McAllister, ya sabemos todo lo que le da a Liverpool, es un jugador completísimo. Tal y como han empezado todos la temporada, igual al que veo al caballo más débil en esa carrera es a Szoboszlai, y tal y como están de momento de forma ahora mismo, casi te diría que mi centro del campo por momento de forma sería Gravenberch, McAllister, Curtis Jones. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a Szoboszlai le está pesando el cambio Klopp-Slot, porque Slot, a pesar de mantener un rasgo parecido a Jürgen Klopp, es verdad que no es esa presión tan asfixiante, tiene más tramos de juego posicional. Yo creo que Szoboszlai no se está encontrando cómodo del todo, y aparte jugando más anclado en la media punta que en el 4-3-3 de Jürgen Klopp. Y lo de Curtis Jones, efectivamente, un partido importante con Caicedo y Lavia enfrente, con un Chelsea muy mandón, un Chelsea que a mí también me gustó, jugando cerca de la base, haciendo de McAllister cerca de Gravenberch, y porque bueno, Curtis Jones, llevamos muchos años viéndolo, tiene un 23 añitos, Bruno, pero empezó jugando como interior, que sí, que pisaba varias zonas, pero siempre enfocado un poquito más a campo contrario. Y a mí me parece que es un jugador también en pleno crecimiento, que ante un Chelsea que, insisto, viene con buena línea, muy buena línea con Maresca, ha demostrado estar preparado para, bueno, lo que parecía a priori un drama sin McAllister, que es importantísimo en este Liverpool, al final ha solucionado de una manera sensacional. Totalmente. Jugador a tener en cuenta, Curtis Jones, jugador al que hacerle una estatua, casi un monumento, Mohamed Salah. No te vayas, Paquillo, que meto musiquilla y contestamos a las preguntas de los oyentes. Cerramos el episodio con las preguntas de los oyentes. Nos las podéis dejar en @playfutbol, en Twitter, en X, como lo queráis decir, o también en los comentarios de iVoox. Ulises, precisamente en iVoox, dice: buenas, equipo, preguntaba para Bruno y Paquillo, ¿qué opinión tenéis de Luis Enrique como entrenador, estilo de juego y como gestor de equipo y de los jugadores más cracks? ¿Qué os parece su trato con la prensa en los últimos meses? Esto se le puede girar en contra y no entiendo por qué lo hace. De jugador ya tenía sus más y sus menos con la prensa, pero tengo la sensación que ahora está perdiendo los papeles, o es una estrategia. Diría más lo primero. La entrevista de hoy ha sido genial y de mucha calidad. Habla Ulises del episodio de la semana pasada. Bueno, a mí Luis Enrique me parece un gran entrenador. Creo que está haciendo un muy buen curro en el Paris Saint-Germain. Y sí que creo que ha habido momentos en los que se le ha ido de las manos el tema de la prensa. Él dice que lo utiliza para motivarse incluso un poquito más, pero creo que pierde un poquito el foco, es mi opinión. Dentro de poco haremos una cosita chula de Luis Enrique aquí en el programa. Paquillo, esta para ti, va. Jairo Restrepo dice: colombiano desde Florida, USA, excelente podcast. Pues bueno, lo primero, si nos escribes desde Florida, Jairo, esperamos que el huracán de los recientes días no te haya supuesto en ningún contratiempo importante. Dice: excelente podcast para los que nos encanta el fútbol internacional y conocer nuevos jugadores y entrenadores. Pregunta: dado el rendimiento de España sub-21 y con miras al europeo 2025, aparte de la edad, ¿qué limitantes, partidos jugados en primera, participación en selección absoluta, puede tener un jugador para estar en este certamen, ya que España, con tanto joven, podría hacer una selección de miedo? Gracias. Pues, Paquillo, mola la pregunta, ¿eh?
Bastante interesante la pregunta de Jairo, Bruno. Bueno, con respecto a los jugadores que pueden jugar el Europeo Sub-21, la selección Sub-21, no hay unas reglas, ¿no?, que dictaminen que tiene que tener una serie de partidos jugados en primera división, en la élite, o que ya haya jugado con la selección absoluta. La única regla que conocemos es el tema de que tienen que ser menores de 21 años o cumplir la edad durante el transcurso del torneo, que le ocurre a muchos futbolistas que bueno, que nacieron en verano, ¿no? Y durante estos torneos, pues, cumplen ese añito más. Pero por lo demás, hasta donde yo sé, evidentemente España, la pregunta es interesante porque España puede hacer 2 plantillones espectaculares con vista a 2025, pero con respecto a eso no hay, pueden ir jugadores que hayan tenido unos minutitos con el primer equipo nada más, o que ya hayan jugado con la selección absoluta. Eso sí, este tipo de normas ya sabemos todos que puede ser que en enero, con vista al europeo del año que viene, cambien o actualicen, porque sabemos que la UEFA es muy dada a este tipo de cosas. Hay que añadir, creo, un asterisco solo, Paquillo, y es que va a coincidir este año con el Mundial de Clubes. Yo creo que todavía no hay ninguna regla escrita como tal, pero vamos, lo va a hacer seguro la FIFA, que no se va a exponer a que alguna federación se lleve jugadores sub-21 que puedan estar jugando el Mundial de Clubes. Vaya, estoy casi seguro que la FIFA va a imponer que si hay un futbolista que puede jugar los 2 torneos, la prioridad sea el Mundial de Clubes. Antoine dice, deliciosa entrevista, gente de fútbol que habla del juego, gracias. Por otro lado, ¿cómo veis la posible incorporación de Samu Omorodion a la absoluta? Creo que nos puede dar muchas alternativas y dentro de no mucho verlo como titular. Bueno, Antoine, es buena la pregunta, mola. Yo creo que Omorodion tiene muchas cosas que le pueden ir bien a la actual selección española. Fijar centrales para una selección que tiene a Nico y Nico y Lamine Yamal en las bandas, creo que ya es bastante. Jugadores que meten tan buenos centros como Nico y Lamine Yamal, tener un rematador que se hace con su espacio en el área como Samu, va a ser muy positivo también, pero también es cierto que en ese juego de espaldas a la portería, descargar, de asociarse con mediapuntas y demás que hace también Álvaro Morata, ahí creo que Samu puede sufrir, pero bueno, creo que está llamado a ser básicamente ese futbolista que supla a Morata, el relevo de Morata. También Antoine deja otra pregunta, dice, llevo tiempo sin escribir, así que os dejo otra pregunta. ¿No creéis que el Madrid tiene abandonado el mercado español? Zubimendi y Baena, por ejemplo, les vendrían de perlas a cualquier equipo, desde luego, pero al Madrid sobre todo. Y pregunta también por Rodrigo de Paul, que le parece un jugador casi intrascendente, Paquillo. A ver, yo creo que Rodrigo de Paul es un hecho que rinde más y mejor con Argentina que con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha tenido tramos importantes, tramos donde ha sido un jugador, bueno, que ha sido un apoyo y para Koke sobre todo, ¿no? Para que Koke pueda liberarse, que cuando al final Koke y Griezmann conectan, el Atlético de Madrid fluye mejor, pero es una realidad que no, que yo creo que, y es algo, bueno, muy personal, pero creo que cuando juega con Argentina se lo deja todo, ¿no? No quiero decir que con el Atlético de Madrid no, pero hay momentos en los que parece que está más apático, desconectado de los partidos. Y mira que es un perfil que a priori cuando lo firmó el Cholo encajaba muy bien con la idea de juego, ¿no? Ese esfuerzo, presión, jugador que venía del Udinese de Italia, habituado a enfrentarse a contextos muy físicos, pero no termina de ser redonda su participación en Atlético de Madrid. Y a mí es un jugador que personalmente me gusta, pero creo que también por ambas partes, tanto para el Atlético como para él, le vendría bien una salida para que volvamos a ver el mejor Rodrigo de Paul, que insisto, que cada parón de selecciones con Argentina, cada campeonato importante, ahí sigue siendo una pieza fundamental para el éxito de la albiceleste. Y preguntaba también, decía los nombres de Baena y Zubimendi para el Madrid. Pues sí, es una realidad que el Real Madrid tiene bastante olvidado el mercado español. También es cierto que este curso en concreto, con la salida de Nacho y Joselu, el equipo blanco está en mínimos históricos con respecto a tener jugadores españoles en la plantilla. Bueno, yo creo que son diversas circunstancias. Evidentemente es un hecho que han mirado al mercado francés en los últimos años, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, etcétera. Fichar jugadores más contrastados, véase Rüdiger, véase Álava o por supuesto pues, gente como Mbappé. Y también es un hecho que, bueno, que los últimos fichajes un poquito de apuesta de jugadores españoles, véase Dani Ceballos, pues no han terminado de cuajar, ¿no? Habría que preguntar a la dirección deportiva del Real Madrid, pero claro, después de todos los éxitos,
bueno, pues tienen razón, ¿no? Es cierto que tanto Zubimendi como Baena le vendrían de pela al Real Madrid, porque si hay una zona donde el Real Madrid debería de reforzarse, bajo mi punto de vista, es ese centro del campo, esa medular. Creo que Baena es un jugador más perfil Real Madrid, al menos el actual Real Madrid, que sabemos que con espacio hace muchísimo daño, y ahí el del Villarreal podría ser con su buen pase en profundidad, esa visión de juego, podría encajar perfectamente. Yo creo que la próxima temporada el Real Madrid al final, el tema de que España están saliendo muchísimo jugador joven de muchísimo nivel, volverá a poner sus miras e intentar firmar algo, pero es una realidad que por una cosa o por otra no han acabado de apostar. Verá que Zubimendi también hubiese encajado bien con el hecho de la salida de Toni Kroos, siendo diferentes, pero son dos futbolistas que tanto el Real Madrid como cualquier equipo top del mundo estarían. Vamos a ver qué ocurre, pero desde luego no pinta que vaya a ser un Real Madrid de mucha gente española. Javi Valdés dice: buenos días, Bruno y Paquillo, enhorabuena por el trabajazo que hacéis, os sigo desde hace 2 años, no me pierdo un programa. Este lunes estuve en el Molinón para ver el Sporting Castellón. Ahí, Javi, malvados, llevasteis los 3 puntos. Dice: recordé las referencias que habéis hecho en el programa al modelo del Castellón. ¿Qué importancia le dais al Big Data, estadísticas avanzadas en el fútbol actual? ¿Creéis que será un factor diferenciador a futuro? Muchas gracias y push a play fútbol. Pues push a play fútbol, muchas gracias por el mensaje, Javi. Yo creo que ya empieza en los medidores estadísticos avanzados en cuanto a rendimiento de un equipo, en los clubes empiezan a tener ya muchísima importancia, y a partir de ahí yo creo que la diferencia está en qué factor le quiera dar cada club al factor humano, qué importancia le quiera dar al factor humano, porque las estadísticas están medidas de lleno, el Big Data está metido de lleno, unos clubes le dan preponderancia total, otros clubes le dan preponderancia bastante baja y le da mucho más al ojo humano y a las sensaciones y demás. Yo creo que hay una parte que no la pueden sustituir las estadísticas, por tanto el trabajo de las personas va a ser fundamental en los clubes de fútbol, y sí que estoy, Javi, de acuerdo que irá creciendo, que hay clubes en los que el Big Data ocupa un espacio pequeño y ese espacio irá ganando terreno. Y me queda tiempo para una última. Ismael Muñoz: hola crack, se me ocurre una pregunta a raíz del fichaje de Tuchel por Inglaterra. ¿Os gusta que haya seleccionadores de diferente nacionalidad de la selección a la que entrenan? A pesar de que el fútbol se moderniza y evoluciona, a mí esto me sigue pareciendo raro. Imaginaos una semis o una final del Mundial Inglaterra-Alemania. Evidentemente lo dice porque Tuchel es alemán, un Inglaterra-Alemania con Tuchel de seleccionador. ¿Qué opináis? Pues está bien tirada, Ismael. Es verdad que en ese encuentro en concreto sería muy raro, pero yo creo que hay que normalizarlo ya casi del todo. Diego Costa fue jugador de la selección española, Laporte y Lenormand podrían enfrentarse y se enfrentaron de hecho a Francia. Yo creo que igual que lo hemos normalizado a nivel de futbolistas, lo podemos empezar a normalizar absolutamente también a nivel de seleccionadores. De hecho, Inglaterra hasta hace muy poco consideraba a Sven-Göran Eriksson su segundo mejor entrenador de la historia. Luego ha pasado Southgate por llegar a semifinales de según qué torneos, finales de Eurocopa, le consideran el mejor, pero hasta hace nada la propia Inglaterra consideraba a Sven-Göran Eriksson el segundo mejor. Yo creo que Tuchel puede y está preparadísimo para hacer un muy buen trabajo. Pues hasta aquí el episodio de esta semana. Paquillo, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno, hasta la semana que viene. Chao, chao. Y nosotros nos vamos, volvemos el lunes que viene con más Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.